Le agradezco enormemente que nos acompañe aquí en el estudio esta mañana el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Edgardo Flores Campbell. Presidente, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, David. Aquí andamos con mucho gusto, saludando a tu auditorio y gracias por la invitación y el interés. De nueva cuenta, con mucho gusto aquí estamos. Pues prácticamente vas tomando el cargo y bueno, evidentemente vamos a hablar de los retos en esta nueva etapa. Nada más para contextualizar un poquito a quienes nos ven y nos escuchan. ¿Qué pasa con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal que tú presidías? Sí. O sea, ¿cómo va a ser la mecánica de relevo? Y todo esto, ¿no? Sí, aquí hay un tema, está, digamos, desfasada la convocatoria para su renovación, pero existe la figura del suplente. Es decir, establece que la ley establece que en el mes 17 de la administración el ayuntamiento elabora la convocatoria, la publica, y en el mes 18 se elige entre los registrados a los aspirantes a personas consejeras ciudadanas a la renovación del comité. ¿Qué sucede aquí? Pues que feneció el término, ¿no? Lo que ha sucedido toda la vida es que, y es desde casi su creación, por eso mi antecesor Genaro de la Torre, con otra, más allá de lo que comprendía su periodo, sí, como no, y igual Meñor, de la Torre. Es correcto, que hizo una gran labor, Manuel Hernández Niebla y otros que han estado al frente de estas responsabilidades, incluso Tito Quijano recientemente hasta diciembre. El tema es que ya feneció el término de esos del mes 17, digamos, de la administración actual. Entonces, lo que sucede es esperar al mes 17 de la administración inmediata siguiente, ¿no? Y en ese inter, pues sigue sesionando el Comité Ciudadano haciendo su labor, los que están pues con una gran nobleza entregan su energía, capacidad, tiempo y hasta recursos propios, son cargos honoríficos no remunerados. Ahí está representado el Grupo 21, madrugadores, rotarios, no quiero dejar Minarete, no quiero dejar afuera alguno que no mencione, y están representados la industria, el comercio, el sector empresarial, el clero, y los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, la participación sigue activa, hay programas en curso, hay trabajos en desarrollo, y entonces sigue con normalidad pues operando, ¿no? Muy bien. Esta deferencia que tienen los consejeros estatales de elegirme presidente del Consejo Ciudadano de ahora pues de seguridad del Estado de Baja California, pues me compromete sin duda a construir sobre lo construido, garantizar esa continuidad, más, no tanto continuismo, ¿no? Y potenciar las capacidades del Consejo en esta renovación que hay en el Estado y el depósito de esta confianza en mi persona, ¿no? Me compromete mucho, me representa un honor, y la verdad es que hay una vena de vocación y convicción de servicio, y yo ya lo he dicho, David, no ocupas un cargo público para servir a tus semejantes ni para hacer las humildes aportaciones en materia de seguridad y justicia en el Estado, ¿no? Entonces, sí, con mucho gusto, con mucho y como dices, presidente, son cargos honorarios, para que, no tienen un salario, es, como bien decías, ¿no? Es tiempo, dinero y esfuerzo de todos quienes conforman estos consejos y comités, que lo que hacen es colaborar por su comunidad. Pero en resumen, tú ya vas a estar abocado al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal de Baja California. Es correcto. Y ahí entonces... No, y a la par participando en el Comité Ciudadano de Tijuana. Digo, al final de cuentas, estamos en esa sintonía. De hecho, yo le vengo, le vengo imprimiendo una dinámica al Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de trabajar a ras de suelo con los comités ciudadanos de seguridad municipales, porque es muy, muy importante. Al final, los municipales son los que le dan soporte y vida orgánica y jurídica al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. Entonces, me parece que es sumamente importante. Ya estuve en Rosarito, en Tecate, en Mexicali ayer, en Ensenada antier. De hecho, el de Ensenada fue renovado y reelecto el presidente Edgar Hernández, ha hecho una gran labor.
Y es la impulsar pues programas preventivos, coadyuvarle a la autoridad en las mejores prácticas posibles, y es importante que no se asuma estos entes ciudadanos como un estorbo, ¿no? Sino como entes de participación y expresión social en materia de seguridad. Esto lo menciono porque fíjate que la encuesta nacional de seguridad urbana de INEGI, que es un instrumento con sustento científico que realiza el primer trimestre del año, arroja que la percepción de inseguridad superior al 74%, por ejemplo, en Mexicali. Ayer estuve con la alcaldesa de Mexicali, su director de seguridad, el síndico, estuvimos haciendo algunas revisiones. Es la ciudad, por ejemplo, del estado con mayor percepción de inseguridad, ¿no? Tijuana, sí, Tijuana. ¿Por encima de Tijuana? Por encima, en cuanto a percepción. Tijuana eso es importante, no es percepción, no estadística. Es correcto. O sea, los números a veces no amachan, si bien hay una tendencia de varios delitos a la baja, no es del todo sostenida, pero no empata con la percepción. Y en Tijuana está superior al 63%, si no estoy mal, y eso es importante decirlo. Es decir, prácticamente en el estado 7 o hasta 8 de cada ciudadanos de cada 10 tienen una percepción adversa en materia de seguridad. Y en el análisis que hemos venido haciendo con detenimiento, incluso en razón de esta información de sustento científico, estadística, de encuesta y de validación de una institución como INEGI, nos arroja, David, que gran parte de la percepción radica en el descuido del entorno urbano. Yeah. Es decir, recordarás la política de ventanas rotas de Rudy Giuliani y el exalcalde de Nueva York, y al final pues la tesis era que basura trae basura. Si tú observas al final, como yo he mencionado en otras ocasiones, la seguridad yo la divido en la parte policial y en la parte no policial. En la parte, porque no todo es el policía, la macana y la patrulla, ¿no? La seguridad, y lo he insistido en ello, es el correcto balizamiento de los cruces peatonales, de las cebras de cruce peatonal, una semaforización sincronizada, el bacheo, el alumbrado público, la rehabilitación de parques, jardines, andadores, unidades deportivas, poda de árboles limpia, pues videovigilancia, esquemas, digamos, de inhibición, disuasión, de contención sobre la comisión de delitos. Es decir, y lo que tenemos en prácticamente todas las ciudades del estado es una infraestructura descuidada. Aquí tenemos lleno de graffiti, tenemos puentes rotos, digamos, con bastante dañados. Si tú quieres ya sea atravesar en la vía rápida en alguno de los puentes en silla de ruedas o simplemente cruzar y peatonalmente, están, aparte de sucio, están quebradas los escalones, los muros. Sí, peligrosos, pues. Pues yo no sé hasta qué tanto, pero hay un descuido de muchos años, ¿eh? Sí, claro. No es un tema de criticar la gestión, sino es un tema de descuido, de corrupción de la infraestructura urbana de muchos años para acá. Y hay alcaldes que han descuidado, hay alcaldes que le han metido al tema, pero al final el entorno es de una condición adversa, de un espacio descuidado que da lugar a la comisión de delitos e infracciones, ¿no? Entonces, más allá del transporte público, del robo a transeúnte, robo a casa habitación o robo de vehículo, la percepción incluso del propio delincuente es de que puede cometer en cualquier área de la ciudad delitos, más allá de infracciones que cometamos los ciudadanos, porque las condiciones son propicias, porque él percibe que son áreas descuidadas, que son áreas que no tienen la atención. Tú puedes tener... Y que ayudan a la impunidad, que es correcto, temas, ¿no? Correcto. Más aparte, la confianza erosionada de la ciudadanía en las instituciones, pues si no hay denuncia, no hay investigación. Si no hay investigación, pues hay impunidad. Entonces estamos en un ciclo perverso, claro, donde al final... en base a un documento, repito, de sustento científico, de análisis, no solo lo que yo venía sosteniendo, es real que gran parte, aunado a los casos de impacto, a las fosas clandestinas, ¿no? con cuerpos que aparecen, a la extorsión de la propia autoridad sobre comercios o de propios policías en la garita internacional, casos que ha habido más de registrados durante muchos años, perdón, de un sinfín de casos. Es decir, esas cuestiones de impacto, cobro de piso, extorsión, denuncias de otro tipo de excesos o abusos policiales
pues no abonan, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita en Tecate es un ejemplo, ¿no? Están trabajando en ello, pero al final el impacto en la sociedad sobre ese tipo de temas, ¿no? El menor en una maleta, claro. O sea, esas cosas. Los 3 menores que desaparecieron, o también, presidente, pues tenemos este caso que se hizo más público el día de ayer, de un médico veterinario que denuncia que estaba siendo víctima de cobro de piso, llama a la policía y él narra, él es lo que él dice, que en lugar de ayudarle, pues le terminan diciendo, pues dale el dinero para que todo se arregle, y cuando él se niega a decir, pues no, pues por eso te llamé, pues terminan deteniéndolo a él y ve cómo liberan al que le cobraba piso, ¿no? Entonces, Híjole, pero creo que dices algo bien importante, presidente, y podremos andar en eso un poquito, no podemos dejar de lado al trabajo tan valioso que hacen todos nuestros cuerpos policiales, y aunque todo esto se hace enorme, pues ¿cuál es la correcta perspectiva de lo que sucede en cuanto a cuántas manzanas podridas hay de una cantidad muy importante de ellas, ¿no? Sí, mira, precisamente uno de los ejes, de 4 ejes que estamos delineando los consejeros en este replanteamiento y renovación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, está uno que es precisamente apostarle al capital humano, o sea, fortalecer las capacidades institucionales, sí, por supuesto, hacer gestión con FIDEM, con recursos del empresariado y con otros temas, para las capacidades tecnológicas, administrativas, operativas, humanas, ¿no? Materiales, pero en la parte del capital humano, David, es importantísimo, y lo acabas de mencionar en el caso del veterinario. No pueden los gobernantes salir a dar seguridad con una policía descuidada, con una policía contaminada, con una policía eventualmente infiltrada o cooptada por el crimen, con una policía mal pagada, con una policía que se tenga que comprar sus aditamentos y sus uniformes a la fecha, que tenga que estar solventando por sí mismo fuera de la remuneración institucional o la paga pues formal, sus complementos o aditamentos básicos para hacer su labor. Hoy, yo lo he venido diciendo, no puedes ver a un policía inscribiendo a su hijo en un colegio particular, no puede tener un seguro de vida digno porque claro, es calificado a su actividad de alto riesgo, no puede tener un seguro de separación de su cargo de manera momentánea por una eventualidad, no tiene una pensión por retiro. Murieron 107 policías en COVID, dejaron prácticamente desamparadas a sus familias. Ajá, y no tienen a su suerte los hijos, es decir, no tienen ninguna prestación en ese sentido al día de hoy. Entonces, no podemos salir a dar seguridad si no le apostamos al capital humano. Y uno de los ejes del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California es precisamente sensibilizar a los gobernantes para que direccionen sus esfuerzos, prioricen el ejercicio de su gasto en la dignificación de nuestros policías. En esa medida, cuando el policía tenga claro que es más rentable trabajar y conducirse por la derecha y no dentro de un círculo perverso del lado oscuro, digamos, dejándose cooptar por el crimen o en prácticas de corrupción o obteniendo el chivo o lo que pueda entrar de lana por otro lado, me parece que en esa medida vamos a poder avanzar. Mientras así le metan cámaras pectorales, drones, equipamiento, lo que me digas, no va a funcionar si el capital humano está descuidado y desatendido. Y es un tema, es una deuda que tenemos los ciudadanos y los alcaldes de muchos años para acá. Al final, el término de percepción de la inseguridad también tiene que ver en este aspecto, ¿no? Así como proponemos incentivar y dignificar al policía, también fortalecer, lo he platicado más de una ocasión con el secretario Avilés, con mucha apertura, ha estado en la atención del tema, de fortalecer los esquemas de control interno, las unidades de asuntos internos, que tengan donde presentar una queja, una denuncia, los propios ciudadanos como este veterinario, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Hemos descuidado a nuestra policía, hemos sido también factor de corruptibilidad, porque la corrupción no solo radica en el cohecho, en el que le da, sino en el que recibe, ¿no? Claro. Oye, y entonces, regresando al tema que decías, de toda esta serie de retos, que evidentemente hay que seguir hablando de ellos porque son muchos, pero ¿cómo lograr, cuando vamos al tema del ciudadano, pues recuperar esa confianza para que a su vez pues queramos denunciar y no decir, pues
¿para qué le muevo? ¿No? Ya fui víctima. Porque si uno de tus retos es fomentar la denuncia ciudadana, pero no hay la suficiente confianza en estas autoridades, ahí nos quedamos atorados, ¿no? Bueno, para eso, en ciertos rubros, por ejemplo, si bien el delito número 1 ahorita es la violencia intrafamiliar, en todos los municipios del estado, le siguen el robo y en sus modalidades y algún otro, también hay otro en la escalada que no ha sido contenido adecuadamente y es un secreto a voces, ¿no? Que es el cobro de piso y la extorsión. La extorsión, hemos lanzado una línea telefónica a efecto de que nos denuncien. Estamos trabajando en el diseño de ampliar los canales de recepción, pero no somos autoridad, pues es porque platicamos con la fiscal María Elena, con el fiscal regional y abrimos un canal a manera de que nos atiendan a quienes canalizamos del Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Entonces lo que hemos hecho es, pues si no hay tanta confianza en la institución y sí la hay en el ente ciudadano, pues dar un acompañamiento, orientación y más o menos direccionamiento de lo que viene sucediendo. Y viene funcionando. O sea, al final de cuentas, debo decir en descargo en favor de la autoridad, que han hecho lo que pueden con lo que tienen. Quien hemos llevado le toman su denuncia, eventualmente si requiere le brindan protección y así han sido varios casos los que ha presentado el Comité Ciudadano de Seguridad a la Fiscalía del Estado. Este programa pues lo estamos escalando a nivel estatal, a manera de que en Tecate tenemos un problema, en Ensenada hay un problema serio en este sentido. Sabemos, ¿te acuerdas del caso del compa Moy y otros, el video del chavo que dice pues cierro porque no me lo voy a permitir, ¿no? Cierro mi negocio. Sí, hay otro, creo que taekwondoí o peleador profesional que también cierra su negocio. Es decir, hay una escalada en este rubro y esto atiende a la disputa de los grupos criminales en el territorio, ¿no? Al final, esta ausencia de autoridad en ciertos espacios, pues propicia que sean llenados por gente mala, que al final... si bien la disputa a veces ya no es por el control o el trasiego de drogas, pues sí lo es por los territorios a manera de tener el control, incluso de establecimientos que los obligan a pagar cuotas semanales. Entonces, antier precisamente se inauguró la oficina de atención de investigación a los temas de extorsión y cobro de piso. Digo, el cobro de piso es una modalidad de la extorsión, pero al final, pues a las cosas por su nombre, ¿no? Y se abrió ya la fiscalía, digamos, especializada para la atención de ello, y estamos en el seguimiento. ¿Qué hacemos en el Consejo? Pues imprimirle esta perspectiva evaluativa sobre la eficiencia de las instituciones de seguridad, la conducta de los servidores públicos, y más allá de ello, porque la ley no lo faculta, pues la observancia del correcto ejercicio del gasto público, ¿no? Claro. Entonces vamos a hacer valer las atribuciones y facultades del Consejo. Esto va de la mano de la lucha contra la corrupción, pero también la prevención y la infraestructura y demás. Ahora, también diferenciando, presidente, estamos esta mañana con el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Edgardo Flores Campbell, diferenciar un poquito entre los temas que sí están generalizados y que hay que tratar, como ya lo narraste, ya lo confirmaste, la violencia intrafamiliar, lo de la extorsión y demás, contra situaciones atípicas y que de repente se viralizan y que a veces pensamos que pasa todos los días. ¿A qué voy? A que desde anoche y esta mañana ha seguido surgiendo información respecto a, por ejemplo, lo de Punta Colonet, ¿no? Que se llevan, todo parece indicar que privan de la libertad a los funcionarios de Limos, y que uno de ellos es hijo de la diputada Rocío López. Se está buscando más información, pero vaya, más allá del caso de Punta Colonet, que finalmente estamos esperando confirmaciones y posicionamientos oficiales y ver qué es lo que realmente pasó, creo que también es importante diferenciar, ¿no?, de esos casos atípicos que de repente se viralizan, nos hacen mucho escándalo y que afectan, como decías, la percepción. Sí, totalmente. Pero ahí sí, sin duda. Pero no es, y que a veces la ciudadanía efectivamente, y yo creo que con toda razón, no podemos culpar a nadie, pues viene más enojo con las autoridades, ¿no? Sí, es correcto. Digo, al final los casos de impacto sí permean en la sociedad, y sobre todo, mira, ahora debo ser muy honesto, pues ya de repente cualquiera es comunicador, ¿no? Ya cualquiera tiene un problema. Que eso también muchas veces es charlatanería con mucha otra área, pero hay que ponerlo también en algún momento en su correcta perspectiva sobre la mesa. Sí, bueno, y en esa correcta perspectiva también hay funcionarios que corrompen ese esquema, ¿no? Es decir,
hay pseudo periodistas, ¿no? La claro. diferencia al final radica entre un influencer o un comunicador empírico y un periodista, pues en la ética, ¿no, David? Al final de cuentas, el punto de quiebre es la ética periodística. Y me parece que ha habido tú mismo dices, no hay ausencia de información gubernamental, pero también la especulación a veces impera, porque por esa misma ausencia, ¿te acuerdas en la quema de vehículos? El gobierno se terminó pronunciando cuando la detención del líder del cártel de Jalisco, o sea, al final creo que hasta las 10 de la noche o durante todo el día no hubo un pronunciamiento respecto como dicen, los vacíos no existen, alguien los va a llegar a ocupar también en lo informativo. A eso voy. Al final de cuentas, también la falta de una ética periodística o de una ética en apego al deber ser, en la transmisión de información, pues también pega en la percepción de inseguridad a la gente, ¿no? Es decir, esa especulación, ese vacío, porque luego siempre es llenado ese vacío con noticias negativas o exageradas o muy lejanas de la verdad. Pero por otro lado tenemos funcionarios que le dan dinero o dádivas a ciertos comunicadores, corrompen el esquema y a la vez hay, cuando suceden cosas, vacíos de información, ¿no? Yo no puedo pronunciarme respecto a ese tema porque tampoco tengo la información ni veraz, ni oportuna, ni clarificado el tema, pero sin duda impacta, pues es parte, yo creo que... es el punto, ¿no? O sea, a ver... hay una serie de responsabilidades y a veces nos cuesta trabajo como ciudadanos esperar. Y también, presidente, hay una paradoja enorme con la ciudadanía que exige resultados, pero además quiere una inmediatez que es imposible tener. Y cuando eres un funcionario responsable y también, como tú dices, en descargo de quienes ostentan el poder, a ver, yo tengo que ser responsable de decir, se comenzó a investigar y evidentemente no voy a decir nada todavía. Y eso a veces con estas personas que no tienen ética dicen, mira, nos está escondiendo la información. No es así. Pero bueno, nos quedan 2 minutos, presidente. Pregúntame, David, lo que gustes, absorbe. Quisiera preguntarte entonces, pues, ¿qué otros retos hay? Porque también hay 2 nuevos, entre comillas, ¿no? Hay 2 nuevos municipios. Es correcto. La responsabilidad se amplía a toda una entidad que es enorme territorialmente hablando. Qué bueno que tocas ese punto. Con algunas cosas en las que coincidimos, pero otras en las que somos diferentes. ¿Ahí qué nos podrías comentar? Sí, qué bueno que tocas ese punto. Es uno de los acuerdos y de lo que pronuncié en el primer mensaje a los consejeros en el día de la elección, en la sesión que tuvimos. La prioridad es impulsar la instauración de los comités ciudadanos de seguridad pública de San Felipe y de San Quintín. La ley establece que son 7 municipios y deberán estructurarse para tal, y tenemos nada más Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada y Rosarito, 5 comités ciudadanos. Y como yo te decía, es muy importante incidir como ciudadanos en el desarrollo de políticas públicas, fungir también como un contrapeso, como un ente evaluador de propuesta, de supervisión sobre la gestión, y tenemos la ausencia total en esos municipios. Ya tuve un encuentro con la gobernadora, con la fiscal, con el secretario de Seguridad, con la propia alcaldesa de San Quintín y San Felipe. Están en la mejor disposición de dar curso a la creación y a la consolidación. De eso nos encargaremos, precisamente porque gran parte de la percepción de inseguridad y las cuestiones de seguridad tienen muchísimo que ver en la atención debida de la infraestructura urbana, ¿no? Entonces, al final son competencias municipales realmente lo que viene. Por eso el Consejo Ciudadano del Estado va a trabajar mucho a ras de suelo con los comités ciudadanos, sin menoscabo de la responsabilidad y de la parte en el tramo que le corresponde a la Fiscalía del Estado, también un ente pues descuidado, me parece, de muchos años. Fue un grave error la fusión de la prevención con la investigación en la administración inmediata anterior estatal con el gobernador Bonilla. Y también estoy muy consciente de lo que recibe esta administración en el descuido institucional del C5, del C3, de la propia estructura orgánica de la corporación de la Policía Estatal y de la Fiscalía. Pero bueno, pues con lo que hay estamos también exigiendo resultados, y como yo le he planteado a la gobernadora, nunca ha habido ni habrá crítica sin propuesta, ¿no? Cualquier otro tema que sea
protesta sin propuesta, pues es berrinche, ¿no? Y no es el caso. Los ciudadanos no estamos para estorbar, pero sí vamos a exigir mayores resultados, ¿no? Eficientes. Presidente, pues fue creo que muy buena sesión para abrir boca, porque pues estás tomando esta nueva responsabilidad, pero queda abierta la invitación para que regreses muy pronto y sigamos desglosando temas que evidentemente hay que tratar, hay que poner sobre la mesa, y como tú decías, hay muchas cosas que tenemos que aprender como ciudadanía y haremos lo correspondiente. Gracias y te esperamos de regreso muy pronto. Al contrario, David, gracias a ustedes siempre por el interés, el espacio, y yo creo que al final en estos tiempos los medios de comunicación y la sociedad civil nos corresponde pues hacer valer la crítica y la propuesta siempre, ¿no? Muchas gracias. Sí, sin duda. Es Edgardo Flores Campbell, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.